El estructuralismo de Levi Strauss. Es Claude Levi Strauss, 1908, filósofo francés de origen belga, quien asumiendo las aportaciones de la escuela sociológica francesa, trasladó el análisis estructural al campo de la antropología. En este sentido, puede decirse que su obra supone tanto una prolongación como un giro y una nueva perspectiva en el campo de los estudios mitológicos, una prolongación en cuanto a su continuidad con las asunciones mausianas que conciben el mito como un peculiar sistema de comunicación con un código propio cuyas categorías y estructuras es preciso descifrar, un giro respecto de que el modelo metodológico no es ni biológico ni psicológico, sino lingüístico, buscando conexiones internas en pos de las estructuras permanentes de la lengua, diferenciando esta del habla y por último, una apertura del horizonte de estudio, en tanto que ha compelido a la investigación mitológica a plantearse en otros términos los problemas antiguos relativos fundamentalmente a la posibilidad del estudio científico de los mitos pertenecientes a culturas actualmente desaparecidas, como es el caso de, entre otros, los mitos griegos. Comillas, lo que Levi Strauss hizo realmente fue tomar la noción de estructura empleada por lingüistas, folcloristas, algunos psicoanalistas, matemáticos e ingenieros de comunicaciones y aplicar ese concepto analítico a las categorías de la etnografía ortodoxa. Este proceso perturbó a los antropólogos sociales ingleses solo porque ellos habían formulado una noción de estructura algo diferente, biológicamente fundada. Cierro comillas. En efecto, tal y como el propio Levi Strauss ha sabido reconocer, el estructuralismo no es nada nuevo en el ámbito de las humanidades. Más aún, el enfoque estructuralista, que vendría a ser la otra cara del proceder científico reduccionista, está condicionado por el propio nivel de complejidad del objeto de estudios, al tiempo que no es patrimonio exclusivo de ninguna disciplina en particular. Comillas, lo que denominamos estructuralismo en el campo de la lingüística o de la antropología o en el de las disciplinas no es más que una pálida imitación de lo que las ciencias naturales han venido realizando desde siempre. La ciencia tiene apenas dos maneras de proceder. El reduccionista o es reduccionista o es estructuralista. Es reduccionista cuando descubre que es posible reducir fenómenos que en un determinado nivel son muy complejos a fenómenos más simples en otros niveles. Por ejemplo, hay muchas cosas en la vida que pueden ser reducidas a procesos físico-químicos que las explican parcialmente, aunque no en forma total. Y cuando nos enfrentamos a fenómenos tan complejos que no permiten su reducción a fenómenos de orden inferior, solo podemos abordarlos estudiando sus relaciones internas. Esto es, intentando comprender qué tipo de sistemas original forma en conjunto. Y esto es precisamente lo que intentamos hacer en lingüística, en antropología y en muchos otros campos. Cierro comillas.
De lo antedicho puede desprenderse que para Levi Strauss estructura no equivale a la estructura empírica. Según nuestro autor, se trata de estructura del orden de lo mental y tampoco refiere a una suerte de armazón o arquitectónica estática. Esta estructura dinámica, aunque estable, no se da en la realidad observable, sino que es siempre producto de tres elementos, siendo este carácter ternario el que le otorga su dinamismo. El tercer elemento de esta estructura terciaria estaría siempre vacío y preparado para asumir cualquier significado, estando constituido por la historia y la contingencia, esto es, aquellos aspectos que justifican la perpetuación de los fenómenos sociales y culturales. Levi Strauss, siguiendo a Saussure, considera que este significante flotante, que sería el significante de la significación, es un rasgo estructural del lenguaje en general, un elemento que introduce en él una faceta asimétrica y generativa. La faceta de la contingencia, el devenir, por ejemplo, el nivel del habla o parol, que hace referencia a la diacronía o irreversibilidad temporal. Pero lo que le interesa investigar a nuestro autor no es el flujo del habla, sino las estructuras estables de la lengua. El mito no es solo un relato que discursivamente transcurre en un eje temporal diacrónico, como el habla, sino que también, como la lengua, posee una disposición regulada de elementos que conforman un sistema sincrónico. Por ejemplo, un orden permanente, haces de relaciones, el cual constituye el espacio semántico, el imaginario cultural del que el mito parte y se nutre a un tiempo. Encontramos, pues, un estudio del mito en dos niveles: el nivel narrativo, habla, y el nivel de la estructura profunda, lengua, siendo el estudio de este último el que puede mostrar ciertas relaciones de oposición y de homología que son independientes del orden narrativo. Para el autor que nos ocupa, los elementos de los mitos adquieren su significado por el modo en que estos aparecen combinados entre sí y no por su valor intrínseco. Los mitos, entonces, representan a la mente que los crea y no a una realidad externa. Si los mitos tienen un sentido, este no puede depender de los elementos aislados que entran en su composición, sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados. A grandes rasgos puede decirse que la metodología inicial del desglose estructural de los mitos se constituye en base a una sobreposición de filas horizontales y columnas verticales. En las primeras se sigue el orden temporal sucesivo de unas secuencias respecto de otras, mientras que las segundas muestran, agrupadas en columnas, las afinidades temáticas entre estas secuencias. Estas columnas, a su vez, están relacionadas entre sí mediante relaciones de oposición que, en última instancia, obedecen a un esquema binario. El mismo Levi Strauss ha analogado su metodología de análisis estructural de los mitos con la lectura de las partituras musicales. La armonía, el sentido surge cuando se contempla el todo, ejemplo, la estructuración, ejemplo, ordenación, disposición e interrelación de los elementos que conforman tanto la música como el relato mítico.
Relación analógico-metodológica entre los mitos y las partituras. En el caso del mito, esos elementos o mitemas están constituidos por frases cortas que enlazan las consecuencias esenciales del relato. Comillas, si intentamos leer un mito de la misma manera que leemos una novela o un artículo del diario, es decir, línea por línea, de izquierda a derecha, no podremos llegar a entenderlo porque debemos aprenderlo como una totalidad y descubrir que el significado básico del mito no está ligado a la secuencia de acontecimientos, sino más bien, si así puede decirse, a grupos de acontecimientos, aunque tales acontecimientos sucedan en distintos momentos de la historia. Por lo tanto, tendríamos que leer el mito aproximadamente como leeríamos una partitura musical, dejando de lado las frases musicales e intentando leer la página entera. Y solo considerando al mito como si fuese una partitura orquestal escrita frase por frase, podremos entenderlo como una totalidad y extraer así su significado. Comillas. Habrán descubierto entonces el principio de lo que llamamos armonía. Una partitura orquestal únicamente tiene sentido leída diacrónicamente según un eje, páginas tras páginas de izquierda a derecha, pero al mismo tiempo sincrónicamente según el otro eje, de arriba hacia abajo. Dicho de otra manera, todas las notas colocadas sobre la misma línea vertical forman una unidad constitutiva mayor, un haz de relaciones. Comillas, proyecto que hemos formado de tratar las sucesiones de cada mito y a los mitos mismos en sus relaciones recíprocas, como las partes instrumentales de una obra musical y de asimilar su estudio al de una sinfonía. Cierro comillas. Para este autor, la música y el mito guardan estrechas relaciones de similitud y contigüidad. Similitud en cuanto a expresión de una totalidad y contigüidad respecto de que ambos son manifestaciones de una misma estructura mental humana. Abro comillas. La estructura de solución mítica de conjugación es muy semejante a los acordes que resuelven y ponen fin a la pieza musical, porque también ellos ofrecen una conjugación de extremos que se juntan por única vez. No ha sido inventada por la música, sino que inconscientemente se ha recogido de la estructura del mito. Llegué a la conclusión de que la música y la mitología eran, si es que pueden expresarse así, dos hermanas generadas por el lenguaje que siguen caminos diferentes, escogiendo cada una su dirección. Así, Levi Strauss considera que, partiendo del lenguaje, podremos comprender la relación existente entre mito y música, si bien estas últimas poseen un origen en el lenguaje. Ambas formas se desarrollan por separado. La música destaca los aspectos sonoros ya presentes en el lenguaje, mientras que la mitología apunta al significado, aspecto este que también se encuentra presente en el lenguaje. En música es el elemento sonoro el que predomina y en el mito es el significado. De esta manera, tomando el lenguaje como paradigma, es posible observar que éste está constituido por fenómenos, palabras y frases. Si aplicamos este modelo, el lingüístico, a la música y al mito, encontramos que en ambos queda abierto un vértice del triángulo.
O dicho de otra manera, la ausencia de un nivel en la música, del nivel equivalente a las palabras, y en el mito del equivalente a los fonemas. Representando lo antes dicho de manera esquemática, obtenemos un gráfico, frase, frases, fonemas, palabras, fonemas, palabras, lenguaje, música, mito. Entonces, para Levi Strauss, el mito es lenguaje, pero lenguaje que opera en un nivel muy elevado. El mito constituye un tercer plano del lenguaje, en tanto que aún la lengua, el elemento sincrónico del lenguaje, y el habla, el elemento diacrónico, histórico y contingente. La lengua pertenece al dominio de un tiempo reversible y el habla al de un tiempo irreversible. Si ya es posible aislar estos dos niveles en el lenguaje, nada excluye la posibilidad de definir un tercero. El mito es entonces la síntesis imposible entre las facetas diacrónica y sincrónica del lenguaje, es decir, el intento perenne de reconciliar lo irreconciliable. El mito se convierte así en la tercera dimensión del lenguaje, en la cual se da un intento continuo de sincretizar las otras dos dimensiones, la lengua, el presente, y el habla, el pasado. Acabamos de distinguir la lengua y el habla de acuerdo con los sistemas temporales a los cuales una y otro se refieren. Ahora bien, el mito se define también por un sistema temporal que combina las propiedades de los otros dos. Un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados, antes de la creación del mundo, o durante las primeras edades, o en todo caso, hace mucho tiempo. Pero el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos que se suponen ocurridos en un momento del tiempo forman también una estructura permanente. Ella se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro. Esta doble estructura, a la vez histórica y antihistórica, explica que el mito pueda pertenecer simultáneamente al dominio del habla y ser analizado en cuanto tal, y al de la lengua en la cual se lo formula, ofreciendo al mismo tiempo, en un tercer nivel, el mismo carácter de objeto absoluto. Este tercer nivel posee también una naturaleza lingüística, pero es, sin embargo, distinto de los otros dos. Dado que la reconciliación total entre pasado, presente y futuro es imposible, el mito se desarrolla como en espiral hasta que se agote el impulso intelectual que le ha dado origen. El mito crece porque la contradicción, esto es, la asimetría que le da vida, resulta irresoluble. El pensamiento mítico procede de la toma de conciencia de ciertas oposiciones y tiende a su mediación progresiva. Así, el mito es siempre el resultado de una contradicción insuperable, o dicho de otra manera, de la contradicción como aspecto inasible de las sociedades humanas. Produce mitos. Ahora bien, no olvidemos que la contradicción se da entre dos términos opuestos. Ejemplo, es binaria y no se aprecia prima facie cómo puede encajar en esta estructura terciaria y dinámica
que hemos señalado anteriormente. Esta ambigüedad entre la estructura estática binaria y la estructura dinámica o terciaria, ambivalencia en relación con la base de su marco teórico, cuestión que se le imputa a la metodología levi-straussiana, ha provocado malentendidos probablemente por no tomar en consideración que la estructura binaria daría cuenta de la sincronía y la terciaria y de la diacronía. La relación del mito con lo dado es cierta, pero no en la forma de una representación. Es de naturaleza dialéctica y las instituciones descritas en los mitos pueden ser opuestas a las instituciones reales. En realidad ocurrirá siempre así cuando el mito trate de expresar una verdad negativa. En última instancia, los mitos no quieren describir lo real, sino justificar las omisiones de la realidad, ya que las posiciones extremas solo son imaginadas para mostrar que son insostenibles. Este procedimiento propio de la reflexión mítica implica la admisión, pero en el lenguaje disimulado del mito, de que la práctica social, cuando se la examina en profundidad, está contaminada por una contradicción insuperable. Nuestra concepción de la relación entre el mito y la realidad restringe, sin duda, la utilización del primero como fuente documental, pero abre otras posibilidades, ya que al renunciar a buscar en el mito un cuadro siempre fiel de la realidad etnográfica, ganamos un medio de acceder a veces a las categorías inconscientes. De acuerdo con esto último, la inexistencia de diferentes versiones de un mismo mito no debe entenderse como si hubiese una versión auténtica y verdadera, de la cual las otras fueran una suerte de copias, sino como un aspecto esencial de la estructura mítica, la cual es dinámica, y ese dinamismo, como ya dijimos, lo otorga ese tercer elemento vacío, el elemento de la diacronía y la contingencia. Así, es necesario tener en cuenta todas las versiones de un mismo mito, aspecto diacrónico, histórico, para que su estructura profunda salga a la superficie. Comilla, jamás se insistirá bastante sobre la necesidad absoluta de no omitir ninguna de las variantes que han sido recogidas. No existe versión verdadera de la cual las otras serían solamente copias o ecos deformados. Todas las versiones pertenecen al mito. Los comparativistas han querido seleccionar versiones privilegiadas en lugar de examinarlas todas. Cierro comillas. Así, en el que se considera como uno de los análisis mitológicos más brillantes. Y ejemplo, la gesta de Asdrúbal, Levi Strauss lleva a cabo su labor hermenéutica teniendo en cuenta 4 versiones de este mito de los indios Michián, las cuales fueron recogidas por Franz Boas, siendo publicadas por este entre los años 1985 y 1916. 3 de las versiones de la gesta Asdrúbal proceden de las gentes de la costa y están tomadas en dialecto chinchián, proveniendo la cuarta de los habitantes de la desembocadura del río Nas, que hablan el dialecto Nisca. Cabe señalar que la principal actividad garante de la subsistencia de los Xinjiang
es la pesca fluvial. También es señalable el hecho de que los habitantes del Valle del Esquina son nómadas, mientras que los moradores de la cuenca del Nas son sedentarios. Los primeros poseen una morfología social más compleja, en algunos aspectos análoga a las costumbres esquimales que Mauss tratara en su ensayo sobre las variaciones estacionales de la de sociedades esquimales. Básicamente la analogía se apoya en que los chinchán de la esquina también poseen dos lugares habituales de residencia: los campamentos provisionales de pesca en primera y en primavera y en verano, los poblados fijos en la presidencia, los campamentos provisionales de pesca en primavera y en verano, y los poblados fijos en invierno. La primera temporada de pesca es la de la primavera y el objeto es la captura del pez candela, que se remonta en bandadas el río Nas para dejar sus huevos, como es la primera oportunidad de pesca tras la escasez invernal. Los chinchián llaman al pez candela Hale Matak, que significa Salvador. Toda la población de la esquina se traslada en barcas con el fin de ubicarse en las zonas de pesca del Nas, que son propiedades familiares. Un dato importante en lo que a la morfología social respecta es que si bien el salmón, que es la segunda temporada de pesca, en los meses de junio y julio puede pescarse tanto en el Nas como en el Esquina, el pez candela solo puede pescarse en el Nas. Esto conlleva que en la pesca del pez candela se den cita a todos los miembros del pueblo chinchián, tanto los nómadas como los sedentarios, agrupados a su vez en 4 clanes de filiación matrilineal: águilas, cuervos, lobos y orcas. El mito de Marras relata la gestación, vida y muerte de Asdiwal, rey cazador de las montañas. El dialecto del Nas, Niska, Asdiwal o Asiwa, se dice Asiwil, que significa transponedor de montañas. La narración comienza en invierno cuando se encuentran en las aguas heladas del río Esquina una madre y una hija que han quedado viudas. La primera viene desde el río abajo y se dirige hacia el este, y la otra del río arriba y se dirige hacia el oeste, ambas en viaje de retorno al pueblo natal, desde los lugares donde residían con sus respectivos difuntos. Tienen hambre y no hay comida, a excepción de una valla putrefacta para las dos mujeres. Por la noche aparece Hatsenas, un pájaro de buen augurio. Es el ave que anuncia la llegada de la primavera, que les trae suerte a la hora de encontrar alimentos y que acaba desposando a la hija, quien da a luz a Asdiwal. Hatsenas, el padre, acelera el crecimiento de Asdiwal y le dota de varios objetos mágicos: lanza, arco y flechas, sombrero, capa, etcétera, que le harán invisible e invencible, trayéndole un gran éxito en la casa. A partir de aquí el personaje ya aparece definido y el resto del mito relata diversos hechos de la vida de este: viajes, tantos terrestres como extraterrestres, ejemplo, al cielo y a las grutas subterráneas, esponsales, tanto como mortales,
como divinidades, suegro celeste incluido, cuñados, agonismo, un hijo, waux, engaños, abandonos, etcétera, hasta su muerte por congelación después de una buena caza, convertido en pétrea estatua de hielo, causa de un descuido nimio y fatal a la par. Olvidó uno de los objetos mágicos que le daban su poder, en este caso las raquetas de nieve, y al quedarse inmovilizado en medio del hielo, pereció. Pero lo que nos interesa más que el mito mismo es el método que utiliza Levi Strauss para analizarlo. Como él mismo explica, su objeto consiste en, por una parte, comparar y contrastar las diferentes versiones entre sí, buscando el significado de las variaciones que aparecen entre ellas, bien en todas o en algunas de las versiones, y por otra parte, en discernir, acotar y superponer ordenadamente los diferentes niveles implicados en el mito. Estos niveles en los que el mito evoluciona son, respectivamente, el nivel geográfico, el económico, el sociológico y el cosmológico. El relato se refiere a hechos de diversos órdenes, ante todo la geografía física y política del país Xinjiang, en la que los lugares y las ciudades mencionadas tienen una existencia real. Luego la vida económica de los indígenas, que determina, como se ha visto, las grandes migraciones estacionales entre los valles de Esquina y del Nas, en cuya ocasión se desarrollan las aventuras de Asdiwal. En tercer lugar, la organización social y familiar, ya que asistimos a varios matrimonios, divorcios, viudeces e incidentes inconexos. Por último, la cosmología, pues, a diferencia de las demás, las dos visitas de Asdiwal, una al cielo y otra subterránea, pertenecen al orden del mito y no de la experiencia. Estos órdenes o niveles poseen una importancia fundamental en el ulterior desarrollo de la metodología levi-straussiana de análisis estructural del mito. Levi-Strauss hace hincapié en la necesidad de distinguir entre dos elementos constitutivos de la construcción mística. Punto y aparte.